Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el doctor José Luna del CINVESTAF. Bueno, él es el que está a cargo del Banco de Cerebros, pero además es experto en Alzheimer y parte de este congreso. Doctor José Luna, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, a ti, gracias. Platícanos, doctor, ¿cuál es el objetivo de este congreso de Alzheimer? Fíjate, uno de los grandes objetivos de este es dar a conocer a la población y a los investigadores y hacer una reunión de expertos realmente en el tema de lo que es la enfermedad de Alzheimer, tanto a los clínicos, básicos y sociales. Yo creo que este es uno de los puntos muy importantes que esta asociación, la Asociación Internacional de Alzheimer, ha podido conjuntar estas tres áreas muy importantes para poder hacer frente a esta enfermedad neurodegenerativa que a nivel mundial y en nuestro país está siendo muy, muy drástica. Estamos hablando de que estamos quizá en la época del Alzheimer para la historia de la humanidad. ¿Cómo ves tú el problema? Mira, el problema viene muy grande y no nada más con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque realmente nuestra población latina, nuestra población mexicana, está tendiendo a ser, en la pirámide poblacional, está siendo más vieja. Entonces eso nos va a acarrear muchos problemas económicos, que de por sí los tenemos, ¿no? Pero va a tener muchos problemas económicos y por otro lado, a una patología que aún no tenemos la cura, no podemos detectarla tempranamente. Entonces yo creo que este es el momento adecuado en el que tenemos que empezar a hacernos y a buscar respuestas a todas estas incógnitas que están girando en torno a la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las incógnitas que no han podido resolver todavía la investigación y que están trabajando en ellas? Mira, una de las incógnitas muy grandes es que no se detecta a tiempo, ¿no? La segunda, no sabemos qué la origina. Aunque, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer tiene dos maneras de presentarse, que es la forma esporádica y la forma genética, ¿no? Pero de la forma genética ya se saben algunas mutaciones, se saben de las mutaciones que se encuentran en la proteína precursora de amiloide, en presenilina 1 y presenilina 2, que está asociado realmente al factor genético, y que esto obviamente se va a heredar a la descendencia del individuo que está teniendo estas mutaciones, ¿no? Y que va a desarrollar, o que tiene el 50% de probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Pero esto solamente es el 5% del 100% de los casos. El otro 95% no sabemos por qué se da esta enfermedad. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar mucho, porque si no entendemos qué la origina, pues también es muy complicado poder generar fármacos para esto, ¿no? Dentro de este proceso, por ejemplo, también tenemos que ver que en el proceso de Alzheimer, hablándolo específicamente sobre las proteínas que están involucradas en esta enfermedad neurodegenerativa, es la proteína tau, que es la responsable de la muerte de la neurona, ¿sí? Y otra proteína que es el péptido beta-amiloide, que también se empieza a agregar masivamente en el cerebro de las personas con esta afección, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que entender es el procesamiento de esta enfermedad y compararla también con otras enfermedades neurodegenerativas. Dícese de las enfermedades como son llamadas taupatías, que también tienen implicación de esta misma proteína que está modificándose. Entonces, para poder entender Alzheimer también tenemos que entender otras patologías, ¿sí? Al entender otras patologías, entender Alzheimer, entonces tenemos o vamos a tener la capacidad de generar un biomarcador específico para cada una de estas enfermedades, y no nada para Alzheimer, ¿no? ¿Cuáles serían esas otras tauropatías? Bueno, de las otras tauropatías, por ejemplo, hablamos de la demencia de parálisis supranuclear progresiva. La demencia vascular también tiene un componente, aparte de que tiene alteraciones a nivel vascular, también tiene alteraciones a nivel de la proteína tau. Parkinson también tiene esta enfermedad, Huntington, ¿sí? Entonces sí hay una serie de enfermedades que tenemos que entenderlas nosotros para poder entender el procesamiento anormal en la enfermedad de Alzheimer y poder diferenciar realmente cómo está procesándose en cada una de estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y como te decía, tenemos que entenderlo esto, ¿por qué? Porque para buscar el procesamiento adecuado en cada una de estas enfermedades y poder definir en vida todavía del individuo, en etapas tempranas, si se trata de una o de otra enfermedad, ¿sí? Entonces es muy importante por eso analizar todo esto, ¿no? Ahora, sobre este campo, obviamente lo que necesitamos es trabajar y solicitamos la donación de cerebros para la investigación.
porque sin los cerebros no podemos trabajar o avanzar mucho, porque podemos generar algunos modelos celulares, algunos modelos animales, ¿sí? Que nos ayudan mucho, sí, a entender algún procesamiento de la proteína de tau, del procesamiento de los depósitos de amiloide beta, de su alteración a nivel de inflamación, pero el procesamiento no se da igual que en Alzheimer, que en una persona con Alzheimer. Entonces esas son las grandes limitantes, ¿no? Y esas son las incógnitas que tenemos que resolver. Ahora a nivel social, pues tenemos que también entender que va a venir un proceso, un problema económico muy fuerte también para nuestro país, ¿no? Para hacer frente a estas enfermedades neurodegenerativas que son propias del envejecimiento. Entonces eso es muy importante, lo que nosotros tenemos que empezar a ver, ¿no? Y estas reuniones que está haciendo con la Asociación Internacional de Alzheimer es precisamente el interés que se tiene a nivel mundial sobre este padecimiento que está siendo muy, muy drástico. En este caso, ustedes tienen una vía directa entre la investigación y los institutos de medicina, el Instituto de Instituto Nacional de Neurología. Ustedes tienen, repito, ustedes tienen una relación directa, los investigadores en los centros de investigación, llámese el CIMBESTAB, el Politécnico, la UNAM, la UAM, los que estén investigando estos temas, con el Instituto Nacional de Neurología, por ejemplo, con otros institutos, con el centro médico, con los pacientes como tal. Sí, mira, aquí una de las cosas muy importantes, lo que tenemos que hacer es que el banco de cerebros es un espacio donde nosotros conservamos los cerebros en alta calidad para poder hacer las investigaciones, ¿no? Pero para poder nosotros tener acceso a estas donaciones tenemos que hacer convenios con institutos o con hospitales, no nada más del Distrito Federal, sino también ya hemos hecho convenios con otros hospitales de otros estados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya hicimos un convenio con la universidad, con la Universidad de Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Con Durango hicimos ya el primer convenio estatal. Con Mérida, Yucatán también, ya con el Hospital de Altas Especialidades también ya hicimos el convenio. Estamos en pláticas, por ejemplo, que han manifestado su intención con Chiapas, con Guadalajara, Hidalgo y San Luis Potosí, ¿sí? Entonces esto, mientras nosotros tengamos más acceso a más tejido, bueno, vamos a poder tener más acceso de poder analizar este procesamiento, ¿no? Anormal. Ahora, lo importante de esto es que investigadores de otras instituciones, no nada más del Distrito Federal, también pueden tener acceso a este material, que ese es uno de los objetivos principales del banco, ¿no? Mantenerlos en óptimas condiciones, pero al mismo tiempo también que otros investigadores también tengan acceso a este tejido, y no nada más de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, algunas afecciones como por ejemplo del síndrome de inmunodeficiencia, ¿sí? Cerebros de personas que padecieron este virus, ¿no? ¿Y eso de qué les ayuda? Eso nos está ayudando, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, nosotros en particular en el laboratorio hemos encontrado una proteína que no había sido escrita en el cerebro de Alzheimer, que es una proteína involucrada en lo que es la inflamación, ¿sí? Esta inflamación la hemos tenido que ver con otras patologías, por ejemplo, con demencia vascular que tiene mucha inflamación, con la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia, que también tiene un componente muy inflamatorio. Entonces, este marcador que nosotros estamos encontrando, esta proteína, no se ha descrito o no la hemos podido ver tan abundante en otros casos como en la que es en Alzheimer, ¿sí? Entonces, por eso, como te comento, si queremos estudiar, por ejemplo, la inflamación en el cerebro de Alzheimer, pues tenemos que ir a otras afecciones que sepamos cómo están generando un ambiente inflamatorio muy grande, ¿sí? Entonces, de hecho, ya en estos próximos meses vamos a publicar ya un trabajo donde estamos describiendo, y que somos los primeros que estamos describiendo, esta enzima que ha sido asociada al cerebro de Alzheimer, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, también tenemos cerebros normales, cerebros que fallecieron sin alguna alteración neurodegenerativa, que esto nos ayuda también para empezar a monitorear. Por ejemplo, estamos describiendo ahorita también una proteína nuclear que su función es en el núcleo,
y en Alzheimer está traslocándose hacia citoplasma, y que esto tiene un impacto muy importante porque lleva un procesamiento semejante a la formación de una maraña neurofibrilar. Su evolución es asociada con esto. Entonces lo que estamos describiendo en este proceso es un evento mucho más temprano que inclusive la formación de una maraña, que esta proteína podría ser, porque nosotros lo que estamos viendo y sugerimos que lo que estamos viendo en el procesamiento de una neurona, la formación de una maraña, es un procesamiento posterior a algo que la desencadenó, que es lo que no sabemos que desencadena todo este proceso. Entonces tenemos que ir nosotros río abajo para poder encontrar qué desencadena todo este proceso. Si lo llegamos a encontrar y a tener, que no sea genético, entonces tendremos muchas posibilidades de poder tener ya una medida terapéutica para los pacientes con esta enfermedad. O sea, entonces, un cerebro de una persona normal podría estar a través de esto que cambia El procesamiento. El procesamiento que no está en el núcleo, sino que se va al citoplasma, podría comenzar con una derivación de Alzheimer. Sí. ¿En un cerebro normal? Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que estudiar, ¿no? Eso es lo que tenemos que estudiar. Nuestra primera observación es que se está trasladando, se está expresando fuera de su lugar de función normal. ¿Sí? Ahora, ¿qué implicaciones tiene en la enfermedad de Alzheimer? Bueno, eso lo tenemos que ver también. Sí, pero lo importante de esto es que nosotros estamos evidenciando, por ejemplo, la enzima, que es una enzima asociada a inflamación que no había sido descrita, que nosotros lo estamos describiendo como de hecho hemos hecho búsquedas bibliográficas y no hay nada. De hecho, se dice que esa enzima no se expresa normalmente en el cerebro. En otros sistemas sí se encuentra, ¿no? Pero en el cerebro no se encuentra. Entonces, es una pauta que después, si nosotros podemos encontrarla inclusive y viendo los niveles en sangre, posiblemente viendo la implicación, posiblemente podemos ver y ser un marcador biológico muy importante para detectarla tempranamente la enfermedad. ¿Sí? Asimismo, también la traslocación de esta proteína nuclear hacia citoplasma también es muy importante porque estamos viendo y sugerimos y tratamos de entender la génesis realmente de la enfermedad neurodegenerativa de Alzheimer, ¿no? Hablamos que en el estilo de vida, no solo la obesidad, sino hay factores como el estrés, hay factores como el alcoholismo, las drogas. ¿Esto puede incidir también en las Alzheimer? Sí, claro, realmente yo creo que dentro de este proceso lo que tenemos que ver es que hay un gran estrés que tenemos de todo lo que acabas de mencionar sobre el cerebro. Si nosotros consumimos grandes cantidades de azúcares, también generan alteraciones, inflamaciones a nivel cerebral, ¿sí? También está generando una afección por el gran estrés oxidativo, que es lo que se llama un proceso, que hay altos niveles de oxígeno reactivo que es dañino para la célula, ¿sí? Para la neurona. Por ejemplo, también la diabetes se ha estado asociando con el proceso de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero bueno, son estos procesos que son factores de riesgo, ¿no? Que eso todo lo podemos tratar de controlar, ¿no? Ingerir menos grasas, por ejemplo, también. El que nosotros podamos inclusive leer continuamente, eso nos ayuda mucho para generar una plasticidad neuronal, que es una de las cosas que podemos también hacer nosotros, ¿no? Evitar toda la comida chatarra, ¿no? O sea, en una forma general nosotros tenemos que alimentarnos de una manera sana y siempre sin los excesos, ¿no? Ahora, comparado a México con otros países, ¿cómo estamos? Mira, en realidad se ve que hay una mayor probabilidad de deterioro a nivel de Alzheimer, pero porque nosotros tenemos una gran población también, somos una población abundante. Y el cambio de población pues, es lo que va a marcar la pauta en diferente a otros países, ¿no? Los otros países no tenemos una sobrepoblación, no tienen una sobrepoblación como la que tenemos nosotros. Otro de los países que también están muy involucrados con este proceso de degeneración, por ejemplo, está Japón y China, ¿sí? Pero son también porque son poblaciones muy, muy grandes, ¿no? Entonces, en México, en relación a esto, pues bueno,
tenemos que empezar a tomar cartas al asunto, no nada más a nivel de ciencia básica, tenemos que entenderlo y asociarlo también en lo que es la investigación clínica, la investigación social, la atención a pacientes con la enfermedad de Alzheimer, y no nada más de Alzheimer, sino de otras enfermedades neurodegenerativas, porque inclusive no hay áreas para que puedan atender a un paciente y se le pueda dar un seguimiento a un paciente con Alzheimer, ¿no? Por eso está, por ejemplo, que nosotros colaboramos mucho con la Asociación Alzheimer México IAP, ¿sí? Con ellos estamos trabajando mucho en relación a estos métodos diagnósticos, pero no hay casas de cuidado de personas con Alzheimer especializadas para esta población. Son muy pocas. Por ejemplo, la Asociación Alzheimer México IAP ahorita tiene una capacidad máxima de 100 personas, cuando en realidad en México se ha estimado que hay 800 y tantos mil personas con esta afección, ¿sí? Con alteraciones. Más de 800,000. Sí. Entonces, si lo ves, sí es complicado, ¿no? Y hay que, te digo, es una unión que tenemos que hacer todos, ¿no? Que no nada más porque nosotros nos dedicamos a ciencia básica, nada más nos interesa ver el procesamiento de la proteína tau, el procesamiento patológico de las proteínas involucradas en estas enfermedades neurodegenerativas, sino que ahora tenemos que hacer toda la interacción que nos da lo que es la enfermedad de Alzheimer social, la enfermedad de Alzheimer también de atención a los pacientes. Ahora, por ejemplo, no hemos hablado de la atención, hemos todo girado en torno a la alteración de una persona con Alzheimer, a los cambios moleculares que tiene en el cerebro la persona con Alzheimer, pero no hemos dado la vuelta y ver al cuidador, que esta es una parte muy importante, ¿no? Sí, porque si se da Alzheimer en una familia es todo un drama, ¿no? O sea, sí, te cambia toda la estructura familiar que haces, sí, ¿no? Ahora, dentro de esto viene también el problema económico. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy, muy prolongada, que se lleva más o menos hasta 15, 20 años de evolución. Y por otro lado, la persona con Alzheimer es altamente dependiente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo va a tener que ser cuidada, todo el tiempo. ¿Y qué es lo que va a hacer? El familiar más cercano tiene que dejar su trabajo para poder cuidarla. Entonces ahí también hay un problema económico muy grande, ¿sí? Ahora, la atención, lo que hay un programa con la Secretaría de Salud, con la doctora Esther Lozano, que también colaboramos mucho con ella, que es del CONAEN, que es el Comité Nacional de Envejecimiento. Ellos tienen unos programas donde se dice cuidando al cuidador, ¿sí? Entonces hay que ver también que tenemos que cuidar al cuidador, pues sí, porque el cuidador tiene muchas afecciones también. Pues, y no es de transmisión no, las afecciones es psicológicas, todo es psicológico, ¿no? Entra en estrés, en depresión, en desesperación, ¿sí? Entonces eso también hay que cuidarlo. Tiene un agotamiento total la persona que es el cuidador. Entonces esto sí es un problema familiar, y dentro de la misma familia tenemos que aprender a resolverlo, ¿no? Es turnarnos para poder atender a nuestro paciente, cuidarlo, ¿no? Y sobre todo una de las cosas muy grandes es que el cariño es ayudarlo siempre, ¿no? La persona con Alzheimer se les olvidan conceptos, se les olvidan cosas, pero lo que no se les olvida es el sentimiento, ¿sí? Y la afectividad, la expresión de nuestra afectividad hacia estas personas es lo que también les va a dar una mejor calidad de vida. Ahora, podemos hacer, te digo, mucha actividad mental con ellos, leerles o que lean, y esto puede ser desde etapas tempranas, ¿no? Que se le detecta la enfermedad a la persona o se le diagnostica la enfermedad. Se tiene que empezar a hacer mucha actividad mental, mucha gimnasia mental, ¿sí? Y cosas sencillas, como te decía, leer es muy simple, caminar, porque el ejercicio también es importante para que la buena oxigenación del cerebro, ¿no? No malpasarse, por ejemplo, también hay que tener la alimentación bien rigurosa en los tiempos para que no tengamos una descompensación, y inclusive en adultos mayores no tengan la descompensación de la glucosa, ¿no? Que es lo que nos está manteniendo. ¿Y qué es lo que mantiene un cerebro? Pues la glucosa y oxígeno es lo que nos está manteniendo. Entonces estas cosas son las que tenemos que empezar a ver y hacer, y bueno, y darle a los pacientes, ¿no? Una mejor calidad de vida, que si hasta este momento no tenemos
una forma de detener la enfermedad, pero podemos darle una mejor calidad de vida. Podemos darle esa atención que deben de tener como adultos mayores, ese respeto que tienen los adultos mayores, ¿no? Que en la actualidad se ha perdido mucho, y que eso es lo que tenemos que hacer y promover entre nuestra propia familia, ¿no? Ese respeto hacia los adultos mayores, que se les está ayudando también, ¿no? Y por otro lado, te digo, estas cosas, yo creo que no es una enfermedad solitaria, ¿no? Como muchas veces se ve. Es una enfermedad realmente de la comunidad, es una enfermedad del país, porque esto va a tener estragos muy, muy grandes a nivel del país, ¿no? Económicamente. ¿En unos 20 años? Realmente es en 20 años, porque ahorita la población más gruesa que tenemos está en la madurez, que está entre 30 a 35 años, 25 años. Imagínate toda esta carga poblacional, trasládala en 20 años, todos van a tener unos 50, 60 años. La edad promedio de que se pueda desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y no nada más Alzheimer, ¿no? Hay otras enfermedades también de diabetes, bien otras afecciones también propias también del adulto mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Tenemos que implicarnos en esto. 20 años, se dice, 20 años falta mucho, pero en realidad en nuestra población es muy poco, ¿no? Es muy poco 20 años. Así que con decirte, la enfermedad de Alzheimer se describió hace más de 100 años y en 1986 se describió como un problema de salud pública a nivel mundial. En 1986. En 1986 se describe esto como un problema de salud a nivel mundial. ¿Qué tanto tenemos? ¿No? ¿Y cuánto hemos avanzado? Muy poco. Hemos entendido procesamiento de tau, procesamiento de amiloide beta, cómo se da la degeneración a través de esta enfermedad de diferentes estadios, que sabemos que se requiere una gran cantidad o una carga importante de muerte neuronal para que se pueda dar en áreas específicas para que se pueda dar la expresión clínica de esta enfermedad. Pero ¿qué sabemos de ella? No sabemos nada. ¿Por qué? Porque no sabemos aún qué la origina. No sabemos por qué se están cambiando unas proteínas normales, por qué se están modificando. Eso es lo que tenemos que entender. Y en el momento que nosotros podamos entender esto y que podamos generar un modelo a nivel celular o animal, pero con la realidad de que nosotros veamos este proceso se está alterando realmente igual que en Alzheimer, entonces podemos tener un pie más adelante, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar y trabajar en conjunto. Y como te vuelvo a repetir, no trabajar en conjunto nomás los investigadores de ciencia básica, hay que trabajar en conjunto con los investigadores de ciencia clínica, los investigadores de ciencias sociales, ¿no? Porque todo es un conjunto, todo se mueve en realidad en un entorno de una unidad, y si no trabajamos en ese entorno no vamos a poder avanzar. ¿Se necesitan grupos interdisciplinarios de investigación ahora en México? Sí, de hecho es lo que estamos haciendo, ¿no? De hecho, los grupos multidisciplinarios, y una de esta muestra es realmente este simposio, ¿no? Que ha generado y que ha podido conjuntar especialistas de varios países. En México realmente son 11 países que están presentes en este simposio y que todos están aportando realmente sus experiencias, sus estudios y sus análisis, tanto en prevalencia de la enfermedad de Alzheimer, actividad social que se tiene sobre Alzheimer y lo que es la ciencia básica en el estudio de estos procesamientos anormales de las proteínas involucradas en la enfermedad de Alzheimer. Pues muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.